Bueno, arranquemos con todo. Les doy la bienvenida a este repaso intensivo. Piensen en esto como un campamento de entrenamiento táctico para el primer parcial. Quienes se enfrentan a la unidad 1 sobre las perspectivas teóricas del aprendizaje saben perfectamente que la cantidad de información puede parecer, una montaña gigante. Así que nuestro objetivo hoy es súper claro. Vamos a transformar toda esa bibliografía obligatoria en conceptos muy precisos, bien organizados y totalmente listos para ser usados en el examen. Pero a ver, antes de saltar directo a las teorías, tenemos que hacernos la gran pregunta, esa interrogante filosófica que ha vuelto locos a los investigadores durante siglos. ¿Cómo adquiere conocimientos el ser humano? O sea, ¿de dónde sale todo lo que sabemos? Es la raíz, el origen de absolutamente todo este debate académico. Cada una de las teorías que van a entrar en el parcial es, en el fondo, un intento distinto de responder exactamente a esta misma pregunta. Y para que no nos perdamos, acá está nuestra hoja de ruta rápida. 1. Conceptos y raíces filosóficas. 2. Conductismo, con sus estímulos y respuestas. 3. El aprendizaje social de Bandura. 4. Procesamiento de la información. Y 5. Constructivismo, con Piaget y Vygotsky. ¡Listo! ¡Avancemos! Empezamos con el bloque 1. Conceptos y raíces filosóficas. Hay que tener súper claro que la psicología moderna no salió de la nada, se apoya en cimientos filosóficos antiquísimos. Y aunque vamos a ver que las distintas corrientes se pelean bastante entre sí, casi todas acuerdan en los requisitos básicos de qué es verdaderamente el aprendizaje. Lo definimos como un cambio en el comportamiento o en la cognición que perdura en el tiempo, y ojo con esto, que ocurre a través de la experiencia. Suena neutral, claro, pero es una base absolutamente indispensable para entender todo lo que viene. Y aquí chocamos con dos posturas filosóficas gigantes que hay que saber diferenciar sí o sí. Por un lado, tenemos el racionalismo, que viene desde Platón y dice que el conocimiento nace de la razón y la reflexión interna, totalmente independiente de los sentidos. Del otro lado está el empirismo, asociado históricamente a Aristóteles, que argumenta que la única fuente válida para conocer algo es la experiencia y el contacto con el mundo externo. Un dato clave para el examen: las teorías cognitivas modernas tiran mucho más hacia el racionalismo, mientras que todo lo que es condicionamiento es profundamente empirista. Pasamos a la sección 2, conductismo, estímulos y respuestas. Históricamente, el conductismo apareció como una especie de solución metodológica, o sea, buscaban que el estudio del aprendizaje fuera verdaderamente científico y observable, dejando de lado toda esa exploración subjetiva de la mente. Si miramos la cronología, la evolución es fascinante. Tenemos a Watson por allá en 1878, el fundador, que decía que estudiar la mente directamente no era ciencia. Luego, el trabajo espectacular de Pavlov en la década de 1890, seguido muy de cerca por Thorndike y su conexionismo de ensayo y error, hasta llegar a Skinner en el 38, llevando esto al extremo. ¿Qué tienen en común todos ellos? Un enfoque estricto, absolutamente riguroso en lo que se puede observar. Estímulos y respuestas. Y acá tenemos una de esas comparaciones típicas y cruciales de examen, el condicionamiento clásico de Pavlov versus el operante de Skinner. El de Pavlov genera respuestas involuntarias. Un estímulo provoca una reacción automática en el sistema nervioso autónomo. Imagínense a los famosos perritas salivando al escuchar una campana. En cambio, el condicionamiento operante de Skinner se trata de respuestas emitidas voluntariamente por el organismo, regidas por el sistema nervioso central y moduladas por sus consecuencias, ya sea un refuerzo o un castigo. Básicamente, es la diferencia entre un reflejo automático y la reacción superaprendida de salir corriendo del aula apenas suena el timbre de que terminó el parcial. Vamos a la sección 3, aprendizaje social de Bandura. Pero bueno, la psicología no podía quedarse toda la vida midiendo únicamente conductas externas. Y acá es donde entra un cambio de paradigma tremendo con Albert Bandura. Él construyó el puente definitivo para sacar a la disciplina del conductismo más duro y empezar a darle importancia a los estados cognitivos internos. Bandura demostró algo brillante, que resolvía una limitación enorme del conductismo. Literal, separó el aprendizaje del desempeño. Es decir, comprobó que alguien puede aprender internamente solo observando, sin necesidad de actuar o cambiar su comportamiento inmediatamente. El aprendizaje se vuelve, por fin, una actividad de procesamiento interno.
Para arrasar con esta teoría cognoscitiva social en el parcial, hay que dominar estos conceptos clave. Primero, las interacciones recíprocas. La idea de que la persona, su conducta y su entorno se están influyendo mutuamente todo el tiempo. También el aprendizaje vicario o por observación. Y, atención acá, un concepto que preguntan muchísimo, la autoeficacia. O sea, ¿qué tanto creemos en nuestra propia capacidad para organizar y ejecutar acciones? Algo que definitivamente afecta un montón el entusiasmo y el esfuerzo a la hora de sentarse a rendir una evaluación. Lo que nos lleva a la sección 4. Procesamiento de la información. Dando un pasito evolutivo más, llegamos al punto donde el funcionamiento interno de la cabeza empieza a mapearse explícitamente. Esta perspectiva destruye por completo la idea de un estudiante pasivo. Usando la poderosa metáfora de la computadora, esta teoría dice que quienes aprenden son en realidad buscadores y procesadores superactivos de la información. No solo reciben estímulos y reaccionan, sino que seleccionan, prestan atención, codifican y guardan todo, relacionando lo nuevo con lo previo en un sistema totalmente dinámico. Y las etapas de este procesamiento están marcadísimas. Fase 1. La atención capta la entrada sensorial. Fase 2. Eso pasa a la memoria de trabajo, donde la información se manipula activamente en el momento. Y fase 3, si se repasa y se organiza bien, se archiva en la memoria a largo plazo. De hecho, es un poco loco pensarlo, pero esta misma explicación está guiando los datos de este repaso por esas exactas 3 fases en el cerebro en este preciso instante. Y finalmente llegamos a la sección 5, constructivismo, Piaget y Vygotsky. Acá entramos al tema que sin duda es la estrella de los exámenes parciales, el constructivismo. Es el punto donde los procesos cognitivos internos se fusionan por completo con factores ambientales, sociales y del desarrollo. Esto lo ilustra perfectamente el texto de Mario Carretero de nuestra bibliografía. Él deja clarísimo que ni Piaget ni Vygotsky fueron simples precursores. No, son los pilares absolutos de la psicología cognitiva moderna. Ellos anclaron definitivamente todo el debate sobre cómo interactúan el desarrollo y el aprendizaje. Si hay que quedarse con una sola idea del constructivismo, el principio central es este. El conocimiento jamás es una copia pasiva de la realidad externa, nunca. Es una construcción activa, muy compleja, que quien aprende tiene que edificar por su propia cuenta, basándose en las estructuras mentales que ya tiene. Ahora, si ponemos frente a estos dos teóricos de forma neutral, vemos que tienen enfoques distintos pero complementarios. Piaget pone casi todas sus fichas en el conflicto cognitivo, en el proceso interno de equilibración y en las etapas biológicas del desarrollo estructural. Por otro lado, Vygotsky dice que la mente se construye de afuera hacia adentro, dándole un peso masivo a las herramientas socioculturales, a la interacción social y, fundamentalmente, a la mediación del lenguaje. Y para entender a fondo la equilibración de Piaget y que quede clarísimo para el examen, hay 2 mecanismos fascinantes: asimilación y acomodación. La asimilación pasa cuando logramos adaptar la realidad externa para que encaje en los esquemas mentales que ya tenemos. Pero cuando la información nueva es demasiado discordante, ¡pum!, ocurre el conflicto cognitivo. Y eso nos obliga a la acomodación, que es modificar o crear esquemas mentales completamente nuevos para poder recuperar el equilibrio. Del otro lado tenemos la teoría sociohistórica de Vygotsky, que en la bibliografía profundiza el autor Vaquero. Lo interesante aquí es que Vygotsky tiene un interés enorme y explícito por la dinámica de la escuela formal. Él veía el aprendizaje no solo como algo natural, sino que impulsa el desarrollo escolar a través de la participación guiada y la interacción estructurada. Y de ahí nace su concepto más célebre, y uno que es oro puro para el parcial, la zona de desarrollo próximo, o ZDP. Se define muy simple. Es la distancia entre lo que alguien puede resolver de manera independiente y lo que podría llegar a lograr si recibe la guía, el andamiaje adecuado de un educador o trabaja en colaboración con compañeros más capaces. Básicamente, el entorno social empuja los límites de lo que podemos aprender. Y así, increíblemente, cerramos el círculo volviendo a la historia filosófica del principio. Esta antigua paradoja del Menón de Platón plantea un problema existencial gigante. Arguyas que el hombre no puede inquirir acerca de lo que sabe, mas tampoco de lo que ignora. O sea, si no sabemos algo, ¿cómo vamos a saber qué investigar? Y si ya lo sabemos, ¿para qué investigarlo?
Todo este viaje, desde el conductismo hasta el constructivismo, ha sido el intento de la psicología por dar respuestas cada vez más sofisticadas a cómo descubrimos e internalizamos verdaderamente lo que antes ignorábamos. Así que, para ir cerrando este recorrido por la unidad 1, dejamos una última reflexión dando vueltas. Si abrazamos la premisa constructivista de que todo aprendizaje es una edificación mental única, propia y personal, entonces, ¿cómo se van a reconstruir e integrar exactamente todos estos conceptos, matrices y teóricos durante esa hora crucial frente a la hoja del parcial? Esa respuesta va a revelar la efectividad de los procesos de asimilación propios de cada quien. Ha sido un trayecto realmente fascinante por la arquitectura de la mente. Muchísimo éxito en esos repasos.